Buenas tardes, buen día, buenas noches para quienes nos vayan a ver en diferido. Estamos aquí participando de las cuartas jornadas de la AINCRIT para las infancias desde Salta con esta contribución a este evento federal con, con la participación del grupo Ají Teatro de Títeres, un grupo salteño que nació durante la pandemia y que tiene una obra preciosa sobre la que vamos a charlar en este rato que nos va a encontrar, que se llama Escuela Tres Nubes de las Chascas, estrenada en 2022 y que sigue en cartel. Nos están acompañando Carmen María Ruiz de los Llanos. Ella es técnica en puesta en escena, productora artística, cursó diplomaturas en teatro para la niñez, escenotecnia, eh, trabajó en múltiples obras y en espacios de formación. También está con nosotros Andrea García, quien es docente, actriz, gestora cultural, titiritera, profesora en juegos teatrales, dicta materias en distintos niveles, en distintos espacios de formación. Eh, les agradezco muchísimo, Carmen, Andrea, por su, eh, por su voluntad, por su predisposición para participar de este encuentro federal, para poder contar qué es lo que estamos haciendo desde Salta y para charlar sobre el trabajo que hacen con el grupo. Así que bienvenidas y muchas gracias. Quería comenzar esta entrevista preguntándoles cómo es que surge Ají Teatro de Títeres. Bueno, gracias a vos, Leandro. Es un placer poder estar acá participando de ANCRIT, y es hermoso que le dediquen un espacio a las infancias, ¿no? Es como fantástico. Así sí se puede crecer si uno piensa en las infancias. Bueno, nuestro grupo, como vos decías, surgió en la pandemia. Si bien Sil Martínez, que ahora no está conectada, pero es parte de nuestro grupo, y Carmen Ruiz de los Llanos, con ellas los que trabajábamos antes siempre era en la Ventolera, en la Casa de Arte, que es nuestro espacio de producción, es una sala teatral que tenemos acá en Salta, que este año va a cumplir 18 años, o 19 Car, no me acuerdo, 19, pero bueno, trabajamos 19. 19 ya, 19 años, y bueno, ahí trabajábamos con Silvia. Ella es bibliotecaria, además de docente de primaria, y con Carmen, entre las tres estábamos bastante desesperadas, como todo el mundo, con la pandemia, y decidimos hacer un espectáculo. Primero lo que pensamos fue escribir la obra. Entonces lo que hicimos fue, nos juntábamos, no me acuerdo cada cuánto porque el tiempo se me borra, en la pandemia era muy raro, pero sí nos encontrábamos en la pantalla, las tres, decidiendo qué íbamos a hacer. Y además de unirnos la ventolera, nos unía el vínculo con lo rural, con las escuelas rurales de alta montaña. La Sil fue docente mucho tiempo, incluso ahora es docente de escuela rural, pero trabajó mucho tiempo en alta montaña. Nosotras con Carmen llevamos mucho los títeres a las escuelas rurales y sobre todo de alta montaña. Entonces teníamos un vínculo y decíamos, bueno, ¿por qué no hacemos una obra pensadas en esas infancias? Siempre les llevamos obras de otros tipos, y esta vez fue como hacer una obra especialmente para esas infancias. Entonces, y bueno, y Carmen también vivió mucho tiempo en Payogasta, que es un lugar de alta montaña, su familia también. Entonces había como un vínculo de ese mundo, ¿no? De la alta montaña. Y entonces, bueno, empezamos. ¿Querés contar, Car, cómo lo escribimos al texto? Bueno, nosotras lo que hicimos, bueno, como dijo Andrea, nos juntábamos una vez por semana seguro, a veces un poco más, así por Zoom. Y lo primero que hicimos, bueno, fue pensar en esto, ¿no? En lo rural, y lo que hicimos fue hacer entrevistas a docentes y alumnos que hayan ido a escuelas rurales de alta montaña, o tuvimos algunos que también eran de escuelas rurales de zonas más verdes, digamos, que también le hicimos entrevistas, y ahí de ahí fueron surgiendo como estas historias de lo que nos contaban, de lo que a ellos les sucedía, bueno, de la realidad que era. Entonces hicimos como ese trabajo de investigación de cómo era vivir en una escuela albergue, cómo era estar todo el tiempo con los docentes, qué problemas tenían.
Y bueno, de ahí fue surgiendo la obra. Y bueno, íbamos creando cada una con las entrevistas que nos íbamos haciendo cada una, ¿no? Escribiendo textos y bueno, íbamos compartiéndonos y nos íbamos editando entre nosotras hasta que fuimos armando la obra. Ahí así la fuimos haciendo. Y bueno, algo importante es que en ese periodo también aplicamos para un subsidio del Instituto Nacional del Teatro para producción de obra, que fue que nos facilitó los fondos para poder llevar adelante el proyecto. Me parece fascinante que esto que nos cuentan, ¿no? De cómo empezó ese, si se quiere, ese trabajo de mesa para producir el texto dramático a partir de las entrevistas. Creo que es algo muy, muy rico que tiene Escuela Tres Nubes, porque justamente hay como una sensibilidad, ¿no? Puneña, ballista, que se puede sentir, ¿no? En la propuesta que ustedes hacen. Les quería consultar en esto de la pandemia, el encontrarse y encontrarse para hacer para estas infancias. ¿Por qué trabajar con las infancias, ¿no? ¿Por qué eligen? ¿Qué es lo que las lleva a trabajar con las infancias? Tanto desde este grupo que generaron y esta propuesta, como hace bastante tiempo, ¿no? Decía Andrea, ya 19 años, ¿no? Con la ventolera, y ahí hay un trabajo sostenido, ¿no? En relación con las infancias. Sí, incluso antes, porque yo trabajé mucho tiempo con Elsa Mamani y con ella hemos hecho muchos espectáculos para infancia. Vamos, hecho 2 obras, pero hemos trabajado 20 años juntas, entonces más que la ventolera. Y bueno, con ella, si bien yo estudié en la Universidad de Tucumán, ella ha sido mi maestra y ha enseñado muchísimas cosas que tiene que ver con el mundo del teatro de títere y de la infancia. Nosotras, si bien hacemos espectáculos para todo público, y en ese todo público está la infancia, ¿no? Nos gusta el encuentro entre la comunidad cuando se va al teatro. Si bien muchas veces la hacemos en la escuela y solamente son niñas y niños, nos gusta eso, ¿no? De ir al teatro en familia, en comunidad. Y bueno, como vivimos de esto, también es importante decir eso porque es como que esto de trabajar para todo público te permite tener más espectadores. Si vos solo trabajas para adultos en una sala de 40 sillas, que es la ventolera, es muy dificultoso poder vivir de esto. Entonces nosotros pensamos en obras que nos puedan llevar, que las podamos llevar a todas partes, y en todas partes están las infancias. Y el mundo es con infancias. Entonces pensamos textos en donde estén, ¿no? Las infancias. Y también pensar de que el espectáculo lo disfrute una persona adulta, un joven. Eso es como lo que nosotras pensamos cuando hacemos las obras. No es solo la infancia, sino la infancia acompañada en comunidad. Y bueno, y también esto, ¿no? De esta infancia particular, lo que nos pasó es que nosotras cuando llevamos la obra a escuelas que no son rurales, les parece como les sorprende esta vida, ¿no? De la escuela rural, pero también cuando vamos a las escuelas rurales, es como les sorprende que les contemos su propia historia. Y eso fue como, no sé si Car querés contar nuestra última anécdota, que yo quería que la cuente la Sil, que es como, porque nosotras construimos la historia también a partir de la experiencia que tuvo Sil en la alta montaña, y uno de los personajes, que se llama Damiana, fue inspirado en Carmen, se llamaba la niña que Sil Otra conoció, Carmen, y otra no yo. Carmen, pero no le pusimos Carmen porque como Carmen se llama la actriz iba a ser como muy confuso. Le pusimos Damiana, que era el nombre de la abuela, de la bisabuela de Carmen, que vive en alta montaña y fue maestra, ¿no? También rural. Entonces, cuando hicimos la obra, ¿querés contar, Carla, la anécdota? Que es Bueno, muy, o sea, nos invitan de una escuela, del colegio, del profesorado de maestras jardín, sí, ¿no? De la escuela Estrada. Y hicimos la función, y cuando termina la función se acerca una chica a decir que ella se sentía muy identificada y que su nombre era Carmen y había sido alumna de Sil en la Quebrada del Toro, que fue donde ella daba clase en Alfarcito, en el Palomar. Así que fue un momento muy, bueno, imagínate, nuestra protagonista había sido inspirada por algunas historias que Sil nos contaba de ella o de lo que ella sentía cuando la veía esta niña que ella
la llevaban en el auto hasta la escuela los días lunes y, y bueno, y encontrarnos con ella fue como muy fuerte, fue muy conmovedor y bueno, muy lindo. Y bueno, estaría bueno que le hubiera contado Sil, pero justo ella ahora no se Sí, encuentra también. pero yo También digo nos, la potencia que... Sí, sí, sí. no, que también nos pasó, bueno, uno de los personajes, el maestro, también está inspirado en un maestro director de una de las escuelas donde iba Sil, que también lo invitamos el día del estreno y también fue muy conmovedor, estaba muy emocionado de que su personaje, que sí lleva su nombre, eh, estaba reflejada en la obra también. El Sí, es maestro Robustiano. ese, Él mismo. Robustiano. Y lo que a mí me emociona del teatro es eso, ¿no? La territorialidad y la potencia que genera una historia contada desde acá. Por eso siento que tiene tanta potencia el teatro, ¿no? Porque vemos historias lindas, hermosas, divinas en la tele y en la pantalla, pero bueno, no nos cuenta nuestra historia, ¿no? Nuestra historia particular. Incluso pensar que esa historia estaba construida a partir de ella fue un momento tan emocionante para ella, para todas las compañeras, los docentes de la institución. O sea, ella decía, conozco todo lo que estaban contando y se largó a llorar desde el comienzo de la función hasta el final y cuando la encontramos ya era una persona que estaba en una emoción. Claro, nosotras ni sabíamos, así que estábamos haciendo la obra como siempre y cuando termina la función nos abraza con un llanto de decir cómo puede ser que mi historia esté ahí en esa obra y sin saberlo, porque como que Sil después volvió a Salta capital y entonces empezó a trabajar en otras escuelas rurales de la zona y no a esa y no pudimos nunca más contactar con ella, o sea que ella no sabía de esto que había sucedido. Entonces genera muchas emociones de distintos puntos de vista y eso es lo que nos emociona el teatro y por lo que luchamos, ¿no? O sea, no solamente vivimos del teatro, sino también luchamos para que exista y por eso, porque es muy potente en su territorialidad, ¿no? Y bueno, y también sabiendo esa potencia, uno trabaja en relación a eso, ¿no? A decir cuál es nuestra potencia hoy, que el celular y la tele está tan arraigado, incluso en las infancias terriblemente, para mal, ¿qué hacer nosotras, ¿no? En relación a pensar las infancias hoy y decir, bueno, contarle su propia historia a través de los títeres, del teatro y de lo lúdico. Pero bueno, fue como un momento, yo creo que mira, hace muchísimos años que me dedico al teatro y fue uno de los momentos más fuertes que viví y que nunca me imaginé vivir como titiritera, actriz, fue realmente conmovedor. Se crea como un espacio de reconocimientos mutuos, ¿no? Eh, de, de poder verse en el teatro, pero también ver teatro desde la infancia y en los múltiples territorios. Algo que yo no, me pareció como muy bonito de ver en Escuela Tres Nubes de las Chascas. Es una obra que invita, ¿no?, a cierta interacción con los espectadores, que dialoga con los espectadores, con las materialidades que ponen en juego, los mismos textos, ¿no? Los diálogos, las preguntas. Hay una invitación constante, una interpelación constante al espectador. Una situación muy bonita que me pasó estando ahí en la sala fue ver a una nena de que no habrá tenido ni 3 años, me imagino, calculo, que durante la obra en un momento empieza a reírse a carcajadas y cuando se ríe a carcajadas, eh, eh, los adultos, las adultas que estábamos ahí, de alguna forma como que nos soltamos también el cuerpo y empezamos, nos permitimos, ¿no?, ese contacto con la obra y fue como una especie de pedagogía invertida, ¿no? Era de repente una nena de 3 años enseñándoles a los adultos cómo participar de ese acontecimiento que ustedes estaban proponiendo de ese cautivar, ¿no? Tenerlo, cautivar, capturar y territorializar al espectador en relación con la obra. Me parece que es algo precioso que genera Escuelas Tres Nubes. Les quería preguntar, a propósito de cómo fueron integrando distintas técnicas, ¿no? Porque ustedes hacen trabajo con títeres, pero también hacen trabajo actoral, también hacen narración oral. Eso es algo que me llamó mucho la atención y quería preguntarles cómo lo fueron transitando técnicamente
para construir ese dispositivo tan complejo? Bueno, cuando empezamos, después de haber escrito el texto y empezamos ya a materializar la idea, la Sil decía que a ella sí le gustaría estar en escena, pero que no era actriz, que a ella le gustaría hacer narración. Entonces desde ahí partimos con esto de la narración oral que ella hace y con ese libro que fuimos armando. Y los títeres dijimos, bueno, Andrea es titiritera, listo. Y había un personaje, que es la maestra, que lo iba a interpretar a Andrea. Entonces ella iba a ser maestra y titiritera a la vez. Y era medio complejo. Entonces ahí fue que me convencieron y y acepté armar ese personaje yo y actuar, que yo principalmente soy técnica, o sea, yo siempre estoy atrás, o lejos, ¿no? Casi nunca estoy en el escenario. Entonces, bueno, ahí me animé, me costó bastante, pero bueno, estoy ahí y así fuimos armando, fuimos probando, jugando cómo, ¿no? Cómo hacerlo. Y, y bueno, nos gustó esto de las telas, ¿no? Que el libro está hecho con telas. Nosotras teníamos Juliana García que nos hizo los dibujos y nosotros los pasamos a tela, ¿no? Juliana García es una artista plástica que nos hizo todo lo que es la imagen, digamos, todos los dibujos y nosotros fuimos copiando. Y así fuimos incorporando esa también, ¿no? Esa técnica de la tela para los títeres y para el libro. No sé si Andrea quiere agregar algo. Sí, mira, lo que podemos contarte también es que nosotras somos parte de un festival que se llama Ojo al Títere, que lo hacemos desde el 2001. Es como lo más antiguo que tenemos, el Festival Ojo al Títere. Y el nivel así grupal gestión. Y ese festival lo hacemos cuando se puede, pero es como un modo de formación. Ahí traemos obras, talleres y nos vamos formando y vamos viendo, eligiendo obras que nos puedan enseñar. Y además de ese festival que vamos trayendo grupos a veces internacionales, hemos logrado una vez y otras veces son nacionales, vamos viendo compañeros titiriteros y compañeras y grupos que nos van enseñando mucho, porque es difícil formarse en este mundo, porque si bien en Salta tenemos el profesorado de teatro, no enseñan aquí a ser actor o a ser actriz. Por suerte ahora sí tenemos la carrera de puesta en escena y ya nos enseñan otras cosas así que están buenas para la escena. Y el mismo Tucumán no tenía un mundo titiritero para formarnos, el NOA no tiene un mundo de formación titiritera. Entonces, ese festival nos permite a nosotras. Y cuando no podemos hacer el festival porque la gestión y el mundo está muy difícil y nosotros estamos con muchas cosas, pedimos becas. Entonces nos vamos formando con distintas becas. Y una de las últimas que hicimos fue de Kamishibai. Si bien no logramos hacer todavía nuestros Kamishibai, pero ese libro que se ve es a partir de esa beca que tomamos con unas titiriteras cordobesas, que son muy hermosas, no me acuerdo el nombre del grupo, Viento Cuento se llama la obra, Sí. pero... Viento Cuento. Sí, bueno, fue como una experiencia que nosotros le decimos el libro Kamishibai, porque es como un libro que es como un Kamishibai, pero convertido en libro. Bueno, los títeres de guantes, la técnica, yo también soy hija de titiritero y mi abuelo también fue titiritero y ahí aprendí esa técnica del guante así, de títere de guante. Y después, eso, ¿no? Ver obras. Es como que nos enseña la producción de un espectáculo, es ver otros y elegirlos así a medida que uno va viendo y encontrando un mundo estético. Y sobre todo somos artesanos, ¿no? O sea, el mundo del teatro es artesanal y nosotros lo reforzamos con eso que vos ves que está tejido, cosido, hilvanado, la aguja y la telita. O sea, esto que yo decía, se explota lo territorial, pero también se explota lo artesanal, lo que se hace una sola vez y no se puede reproducir muchas veces porque es difícil. Entonces, potenciar eso hoy. Hoy se necesita potenciar la fuerza que tiene el teatro. Y ahí encontramos la fuerza, en lo artesanal y en lo territorial, ¿viste? Por eso me parece que es como que lo que tenemos que lograr es encontrar nuestra potencia en este mundo tecnológico. Esto que decís, ¿no? Como un problema, quizás, eh, la, podríamos decir como una especie de falta de institucionalización o formalización del teatro de títeres, del teatro para infancias,
contrapesado con un ambiente, ¿no? Titiritero que se va gestando y gestionando a partir de estas tramas afectivas, de estas solidaridades poéticas, estéticas, de inquietudes eh, que van, que van conformando eso que nosotros llamamos una teatrófera, ¿no? En el campo del títere en Salta, que tiene como una larga trayectoria, ¿no? Y que hoy, bueno, tenemos esta cantidad de propuestas y en particular esta obra que es Escuela Tres Nubes de las Chascas, que yo celebro realmente una propuesta estética que no está desvalorizando al espectador, ¿no? Que lo desafía estéticamente a ver un teatro complejo, que tampoco busca transmitir un mensaje, ni bajar línea, ¿no? Ni adoctrinar, sino que está trabajando con lo sensible, ¿no? Lo que nos hace, nos interpela desde lo material, lo corporal, los recursos del territorio. Me parece que es una belleza la propuesta que hacen. Ahí nos están contando que se nos suma Silvia. Sí, sí, ¡Qué ahí, bueno! Genial. ahí está Mientras ella esperando se que la suma. autoricen. Ay, ah, dale, buenísimo. Está como con otro nombre, está con el nombre de Yo le su decía, pareja. busca en tu barrio un celular, le decía yo, porque ella vive también en un lugar rural. Ah, bien, ella se conecta desde la periferia. Bueno, Si querés, yo voy charlando, pensé en un momento cuando nos dijiste cómo pensamos la infancia, y sí, hay como un concepto, ahora que me lo decís, que eso es lo lindo para mí de conectarse con la Ingrid, porque te hace pensar y te hace reflexionar. Y lo que yo pienso es que siempre hacemos espectáculos en donde no hay un bueno y un malo, no hay esta cuestión que tiene a veces el teatro de decir, bueno, hay dos fuerzas que se anteponen, ¿no? Digamos, ¿cuál es el bueno y cuál es el malo? O qué desea este y en qué se contrapone aquel? Y entonces ese modelo que hay de estructura teatral, que para nosotros latinoamericanos es colonizante, cómo construir una historia en donde no hay buenos y malos, sino que hay una historia que te quiero contar, que pasan cosas, que hay conflictos, y yo creo que en todas las obras nos pasa eso, ¿no? De que queremos sacarse ese concepto en los niños del bueno, el malo, el bueno, el malo, este es bueno, este es malo, y como tan cerrado el bueno y el malo, ¿no? Que no se puede cambiar incluso. Eso sí pasa en las obras que hacemos para infancia. Hola, Sil. Ahora podés hablar vos, que te pregunte Ahora algo. tenemos Ah. a Hola, Silvia, hola, perdón la Silvia demora. Laura Eh, Martínez. un poco como la obra en donde vivo, la señal de internet es complicada. Bueno, bienvenida. Comento para quienes nos escuchan y nos van a escuchar que Silvia, también integrante del grupo Ají Teatro de Títeres, es maestra especializada en educación primaria y bibliotecaria escolar, eh, egresada del Instituto Manuel Marchetti, con formación en pedagogía, gestión, bibliotecología. eh, Trabaja, ya nos comentaban Carmen y Andrea sobre los espacios en donde vas transitando la formación, integrante también de La Ventolera, ¿no? Que es una sala teatral que nos aglutina, que me considero como espectador, investigador también como un sujeto sujetado, ¿no? Territorializado en La Ventolera como un espacio que nos abraza y nos encuentra, y hoy que nos está encontrando a propósito de Escuela Tres Nubes de las Chascas. Así que bienvenida Silvia, y quería preguntarte, ya que estás acá, nos contaron unas cuantas anécdotas, pero que te quería preguntar en particular si vos tenés alguna anécdota, imagen, idea, situación que te haya quedado como significativa de producir, de trabajar en Escuelas Tres Nubes de las Chascas. Bueno, buenas tardes. Gracias por la bienvenida. Mira, para mí la experiencia más fuerte que compartimos últimamente con las chicas al hacer la obra
Fue en una obra que hicimos, no sé si la contaron las chicas, y si no me avisan y yo no la repito. Sí la contamos, Nosotros pero contala tu parte, no hay problema. Contar- absolutamente traspasadas, absolutamente traspasadas por la misma historia. Voy a poner más acá porque estoy muy alta. No, cuando nosotros empezamos a pensar esta historia, por lo menos desde mi experiencia de haber trabajado en una escuela de zona inhóspita, Camino a San Antonio de los Cobres, que se llamaba la Escuela del Palomar, a mí había un montón de historias que compartíamos, porque nosotros vivíamos de lunes a viernes. Digo nosotros porque coincidió que trabajábamos con mi esposo, que, bueno, Ariel era profe de música, yo maestra, y compartimos esa experiencia, y personalmente a mí una de las que más me marcó fue la experiencia de compartir con Carmencita, que en ese momento era alumna de Sala de Cuatro, que nosotros cuando subíamos los domingos a la madrugada, eh, la encontrábamos en la parte del cruce, que es donde en la obra sucede el accidente. Carmencita estaba ahí agachada abajo de un arbusto que estaba señalizado con una bolsa de plástico de color. Entonces la mamá la daba tempranito ahí, nosotros la recogíamos, llevábamos con el remis que nos alcanzaba hasta la escuela, y cuando regresábamos los viernes por la tarde la dejábamos exactamente en el mismo lugar. A la madre la conocimos mucho tiempo después, no la conocíamos. Y a mí me choqueaba mucho esto de imaginármela como desde arriba, Carmencita en el medio de tremenda inmensidad, sola, y ella confiando en que la madre así la dejaba y así la buscaba. Entonces, en mí, personalmente, la historia de Damiana fue inspirada en Carmen. Así que bueno, las chicas ya te habrán contado, cuando hicimos la obra en un instituto de formación docente, el habernos encontrado con Carmen fue como nada, muy fuerte. Cuando se acercó eh, con una compañera interlocutora que decía, ella dice que cantó, que la música que suena es la voz de ella. Entonces yo en el momento no podía ligar, bueno, que había, y bueno, cuando le vi los ojos era Carmen, nada más que con sus 20 largos, y yo la había dejado con 4 años, así que fue como muy, muy emocionante eso en particular. Precioso, se Contalo de cierra la una guerra. música. Sí, porque lo La de la música, sí, música, porque eso no contamos. bueno, la música que se escucha en la obra es, como decía Carmen, yo me escuché cantando, porque nosotros elegimos poner la música de niños de esa escuela en la que trabajamos junto con mi compañero en el Palomar. Él es profe de música y en ese momento, 2009, se le ocurrió, digo el año porque hoy por hoy uno con un celular hace un montón de cosas, pero en ese momento era cargar en el remisero un Corsa de fierro, cargar el CPU, la computadora, los micrófonos prestados y todo el armatoste, cargarlo a la escuela, y en una, en una, en una habitación armar como un Sacha estudio de grabación, y ahí él, bueno, hizo la música que fue como canciones, una recopilación de canciones que traían los chicos de sus familias. Entonces hay muchas coplas que ellos traían, otras que crearon junto a él, que inventaron, y en ese momento hicieron la grabación de un CD con su tapita, con su diseño, con sus fotos, y eso se llevó cada uno a fin de año como experiencia de haber formado parte de un CD, en esto de lo analógico, que también en su momento era como quien dice, bueno, soy parte de un libro, en ese momento era parte de un CD, y ellos estaban en eso, bueno, esa es la música que escuchan en la obra. Y ahora son Claro, y ahí parte estaba la voz de Carmen. de la escena. Y ahí estaba la voz de Carmen. Perdón, no te Está, escuché. no, decía que ahora son parte de un libro, parte de un CD, parte de una puesta en escena, ¿no? Total. Eh, en este trabajo que hacen ustedes, ¿no? Con Escuela Tres Nubes de sedimentar, ¿no? La sensibilidad del territorio de una forma tan bonita. Me decía hace un rato, ¿no?
Andrea, que vienen con un trabajo hace tiempo de salirse de visiones como dicotómicas o polarizantes del bueno y del malo, eh, y que no es el punto, ¿no? Y pensaba con Escuelas Tres Nubes que acá, si hay algo, si no hay algo, es victimizar a la gente de ese territorio, ¿no? Creo que eso es algo espléndido, porque al contrario de decir, ay, miren qué pobrecitos, mira qué pobres, cómo viven, qué difícil, qué dura la vida esta, están celebrando con una vitalidad lo que pasa, ¿no? Y cómo se van tramando las subjetividades en el espacio de la puna. Creo que eso es algo muy valioso que ustedes hacen en Escuela Tres Nubes. Y les quería preguntar, como para cerrar esto, esta entrevista, esta pequeña conversación que hemos tenido y que desde ya les agradezco muchísimo su disponibilidad para compartir su trabajo. Eh, ¿Cuál consideran que sería el hueso de la producción de teatro para las infancias? Una pregunta Pregunta así, difícil. pública. Yo creo que, bueno, digamos un poquito cada una, pero lo primero para mí es el respeto justamente a las infancias, es pensar en tu propia infancia, en pensar en, digamos, cuando vos pensás en una obra para infancia, es decir, estoy por hacer una obra a una persona que tiene más de 40 años menos que yo, bueno, en mi caso. Y entonces, bueno, pasó mucha agua bajo el puente, pero entonces, ¿en quién me conecto? En mi infancia, ¿no? En cómo fue mi infancia. Y por ahí cuando hacemos los personajes de, bueno, en este caso con Silly Carmen, pero cuando trabajo con Luciana Rajal o cuando trabajaba con Elsa, conectaba de qué deseaba esa niña. Y deseaba jugar todo el día. Y los adultos que rodean nuestras obras de títeres o de teatro son adultos que sí, que les incomoda que les desordenen la casa, que los niños sean tan atolondrados y juguetones y que rompen cosas cuando juegan. Sí, rompen, desordenan y nos ponen la casa vuelta, dada vuelta. Es mucho más sencillo tener un niño todo el día mirando el celular porque no desordena, no molesta. En cambio, estos niños son niños activos, en general, las niñas que hacemos Damián y todos los que hacemos. O sea, niños que quieren jugar. Y los adultos no son malos que les pegan y los retan, sino adultos que tratan de poner un orden en esta vida, pero con cariño y amor. Esos son los adultos que nosotros representamos en las obras. Es decir, por eso la gente grande se siente ahí como decir, uy, me está jodiendo esta infancia, pero ¿qué hago, digamos? O sea, me está aturdiendo, me está rompiendo las cosas, ¿qué hago? ¿Qué hago con eso que le pasa que quiere jugar? Eso creo que es como el secreto, en el sentido de decir, la infancia es infancia, quiere jugar. Y bueno, nosotras por suerte podemos seguir jugando ya a los 47 años. Me di el lujo y me dediqué toda la vida a jugar. Pero ese era mi deseo también. Y bueno, yo tengo un hijo, por ejemplo, y él desordena porque juega. Y sí, cuando está con su padre que lo deja ver celular, desgraciadamente, no molesta. Entonces, hoy el mundo está en esa disyuntiva. O no molesta mirando el celular y vaya a saber qué mira, o le proponemos jugar y qué hace el adulto mientras el chico juega. Esa es como me parece, ¿no? Después lo técnico y todo lo demás ya vendrá. Lo importante es eso, es decir, ¿qué le ofrecemos hoy a nuestras infancias, ¿no? Con lo terrible que está haciendo el mundo. Mm. No sé las chicas qué. El hueso sería jugarse por la infancia, entonces. Sí, jugarse por la infancia y dejarles jugar, o sea, darles espacio y pensar en el juego que le estamos proponiendo hoy a las infancias, o sea, ¿qué juego le proponemos, no? ¿Y dónde está su cuerpo? ¿Qué hace el cuerpo de la infancia hoy? Entonces los cuerpos que nosotras proponemos son cuerpos de que no paran de moverse, que son muy lúdicos. Entonces, y el adulto es una persona que está tratando de encontrar en eso lúdico de cómo encontrarse como adulto con una infancia. Esas son nuestras Mm. problemáticas también en las obras, ¿no? Yo acá medio que juego de costadito y voy aprendiendo mucho de las chicas en lo que tiene que ver en lo teatral. Sí, yo soy maestra y mi experiencia de trabajar en entornos rurales y el encontrarnos en la Vento es lo que nos conecta en este trabajo de la obra en especial.
pero yo me quedaba también pensando en que para mí está buenísimo poder visibilizar algo que personalmente creo que es fundamental en el ámbito de la educación, que es lo que me atraviesa y lo que me da identidad fundamental, eh, tanto como en el teatro, como en la vida, que es poder reflejar vínculos amorosos. Y yo creo que la obra eh, representa esto, la posibilidad de crear vínculos amorosos con el maestro, con la camionera, entre los chicos, que ellos puedan visibilizar no solamente la alegría de ver infancias felices jugando y con adultos que acompañan, más allá de intentar poner un orden, sino también que se pueda visibilizar esto tan importante que para mí es lo único que genera la posibilidad de crecer en el ámbito educativo y como sociedad, que es la de entablar vínculos amorosos en donde se pueda, eh, nada, esto, visibilizar la ternura y la amorosidad en los vínculos entre infancias y entre las infancias y los adultos. Mm, qué bonito. Incluso cuando eh, en un día inesperado hubo un accidente que marca otro ritmo a la comunidad y sin embargo todavía puede estar la ternura, ¿no? Me parece que hay también una Total- apuesta, ¿no? Sí, totalmente, totalmente, sí, de la solidaridad, la amorosidad, el poner el- el foco en la humanidad, básicamente. Mm. Y a ver qué nos dice Carmen sobre el hueso. ¿Cuál es el hueso? No, bueno, qué decir después de que dijeron mis compañeras todo. No, bueno, esto de acompañar, escuchar la infancia, escuchar qué quieren ver, qué quieren jugar, eh, y acompañar, más que nada, ¿no? Tratar uno siempre de correrse de su adultocentrismo y pensar en el niño, no como nosotros queremos que el niño sea y lo que nosotros creemos que el niño quiere, sino escucharlo, verlo, dejarlo participar, bueno, que sea parte, ¿no? De la creación. Creo que eso es importante. Hay que entrenar la escucha, Eso, la escucha, la observación. de centrarse, ¿no? Que en las tres respuestas que Claro, ustedes dan tiene que ver con esto salirse del adulto como centro y encontrarse, ¿no? Con la alteridad que es la infancia para el adulto y construir también desde de esa diferencia, habilitándola, ¿no? Así que claro. lo que quería preguntar hay una versión en video de esta obra. Yo quiero saber si esa versión se puede compartir, si ustedes cómo la trabajan, cómo la están haciendo circular o no la están haciendo circular. Y en Nosotros general la la tenemos. mostramos, conta No, acá. que la tenemos, claro, la tenemos subida a YouTube y en general la compartimos para cuando son festivales o cuando alguna institución o alguna escuela nos quiere contratar, como para que la puedan ver, digamos. No la difundimos como un audiovisual, digamos, libre, porque, bueno, porque la idea es que se difunda la obra teatral, ¿no es cierto? El momento teatral. Eh, pero bueno, la tenemos ahí para eso, para compartirle a, a las personas que o nos quieren contratar o conocer la obra, y bueno, para eso las Bueno, tenemos subidas. entonces, si quieren, la gente que nos escuche, que quiera saber más, las puede contactar, buscarla en las redes, cómo pueden hacer? Sí, mira, nosotros decimos que nuestro gran paraguas es la ventolera, en el sentido de que si bien nuestro grupo no se llama Teatro de Títeres La Ventolera, bien podría, porque es quien nos gesta también, pero porque hemos decidido que la ventolera es nuestro gran paraguas y abajo estamos todos los proyectos que nos protege del mal clima, la ventolera. Eh, entonces, pueden escribir a La Ventolera, hacerse amigue de La Ventolera en Instagram, en Facebook, también tenemos un blog, y ahí piden el video, se lo podemos compartir a los que estén escuchando, a quienes estén escuchando la entrevista, porque sí, está buenísimo que nos escuchen y nos vean la obra y algún día lo vean en vivo, sí, no tiene verlo
grabado es totalmente un incordio, un despropósito, pero también te haces una idea cuando sos de este mundo de entender de qué estamos hablando, porque es difícil. O sea, yo siempre pienso de que la historia del teatro es difícil de construir y sobre todo en la época nosotros hemos estudiado un teatro que no hemos visto. Es como raro esto, ¿no? O sea, yo de hecho he podido llegar a ver a mi padre haciendo títeres, pero a mi abuelo ya no, y no hay ninguna grabación. Entonces, bueno, también está bueno, ¿no? Que se pueda llegar a ver algunas veces grabado para esto, para ir construyendo historia, para compartir, para aprender, para crecer. Y si tenemos la posibilidad de verlo, salimos corriendo a verlo, obvio, porque ahí está la potencia en el vivo. Buenísimo. Bueno, Carmen, Andrea, Silvia de Ají Teatro de Títeres, eh, con Escuela Tres Nubes de las Chascas. Les agradezco muchísimo su intervención en esta cuarta jornada de la AINCRIT de Teatro para las Infancias y nos estamos encontrando en próximas entrevistas, nos encontramos en el teatro, en la sala, en la ventolera y donde nos sigamos cruzando para hacer teatro. Claro. Ojalá sea pronto. Buenísimo, Así gracias. es. Muchas Gracias. gracias, gracias por pensar en las infancias, gracias. Gracias por la paciencia con la tecnología, gracias.